Hola chicos, en esta oportunidad voy a hablar acerca de la patología de insuficiencia cardíaca. No tiene un tema de patología especial, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Mira, insuficiencia cardíaca está definida como un síndrome en el cual va a haber una alteración a nivel funcional o también a nivel estructural del corazón. Esta alteración va a provocar que aumente el riesgo de desarrollar otras manifestaciones, por ejemplo, el bajo gasto cardíaco e inclusive también la congestión pulmonar, que es típico dentro de la clínica de un paciente con insuficiencia cardíaca. Vemos que la insuficiencia cardíaca va a estar producida por cualquier afección que vaya a afectar al corazón. Y como sabemos, cuando tenemos una enfermedad que afecta el corazón, va a afectar directamente al bombeo que éste tiene. Por ello, encontramos entre las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca está la hipertensión, la cardiomiopatía dilatada, la cardiopatía valvular y la cardiopatía coronaria. Todas estas enfermedades van a afectar al bombeo del corazón, del gasto cardíaco, por lo tanto, si tenemos algunas de estas enfermedades, por ejemplo, la hipertensión, y esta hipertensión ya es de larga evolución y no se trata adecuadamente, podemos desencadenar una insuficiencia cardíaca. La Asociación Americana ha establecido cuatro etapas por la cual atraviesa una persona que padece insuficiencia cardíaca. Vemos acá la primera etapa, que es la etapa A, la cual consiste en que hay un alto riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, pero por el momento no existe ninguna anomalía estructural a nivel del corazón, ni tampoco ningún signo de insuficiencia cardíaca. Simplemente la etapa A señala que el entorno, bueno, el exterior aumenta el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Seguramente esto puede ser por los estilos de vida de la persona, tal vez por la genética, entre otros aspectos. Tenemos la segunda etapa, que es la etapa B. Aquí sí hay una cardiopatía a nivel estructural, sin embargo, no tenemos antecedentes de signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, pero sí hay un cambio en nivel de la estructura. En la etapa C, en la tercera etapa, aquí vamos a ver ahora sí los síntomas actuales de insuficiencia cardíaca, sumado a la cardiopatía estructural que era propio de la etapa 2. Y ya por último tenemos a la etapa 4, la etapa D, en la cual se refiere que hay una cardiopatía estructural ya avanzada. Asimismo, los síntomas de insuficiencia cardíaca están mucho más avanzados, pudiendo ser evidentes cuando la persona inclusive está en reposo. Como mencionó, esta clasificación reconoce, vemos acá cuatro etapas, en las cuales la primera solamente reconoce la presencia de factores de riesgo, y después en las posteriores, pues obviamente cada vez va a progresar más la insuficiencia cardíaca. En circunstancias normales o comunes, esta enfermedad progresa de una etapa a otra, a menos que se haga más lenta su progresión o se detenga mediante un tratamiento. Si no, pues vamos a ver que la enfermedad puede evolucionar fácilmente de una etapa a otra. Vamos a pasar a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, pero yo quiero que recuerdes antes de pasar a explicar acerca de la función del corazón. Como tú sabes, la función del corazón es mover la sangre desoxigenada desde el sistema venoso a través del corazón derecho, es decir, por la aurícula derecha. Cuando saca la sangre, por ejemplo, se va a mover, aparte viene por acá la parte de la aurícula derecha, el ventrículo derecho está llegando la sangre venosa de tipo desoxigenada. Entonces, luego esta sangre se va a ir hacia los pulmones y va a volver como una sangre oxigenada desde la circulación pulmonar. Obviamente, cuando va a los pulmones, voy a dibujar a ver acá. Tenemos acá, por ejemplo, la sangre que viene de las venas, entra por esta vena, la vena cava superior, que entra en la aurícula derecha, ventrículo derecho. De acá se va hacia la circulación pulmonar. En los pulmones se oxigena la sangre, por lo tanto, viene ahora la sangre por la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo. Entonces hemos visto cómo la sangre de ser desoxigenada al pasar los pulmones se ha oxigenado. Entonces, cuando pasa al corazón izquierdo, es decir, se va a pasar luego a la circulación arterial. ¿Por qué? Porque del ventrículo izquierdo se va a expulsar por la aorta. Entonces, como sabemos, la aorta está, pues, se encarga de irrigar, mejor dicho, todo el cuerpo humano a través de sus arterias y sus ramas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en una disfunción sistólica? Lo que va a suceder en una disfunción sistólica va a representar una disminución de la contractibilidad cardíaca, es decir, una disminución en la capacidad para eyectar o expulsar la sangre del ventrículo izquierdo. Recuerda que sístole hace referencia a la contracción del ventrículo izquierdo. Por otro lado, la diástole hace referencia a la relajación. Entonces, cuando nosotros escuchemos que hay una insuficiencia de tipo sistólica y otra insuficiencia de tipo diastólica, nosotros sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Cuando hablemos de insuficiencia sistólica, hace referencia a que el corazón no tiene la suficiente capacidad para generar una contractibilidad cardíaca,
ya que tiene alterada la capacidad de expulsar la sangre del ventrículo izquierdo, mientras que cuando nosotros escuchemos acerca de la disfunción diastólica, esta va a representar una anomalía de la relajación y llenado ventricular. Ahora pasaremos a explicar más acerca de la fisiopatología y insuficiencia cardíaca. Vemos acá este término que es el gasto cardíaco. Ustedes saben que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que va a llegar de que los ventrículos se llenan por cada minuto. Por eso que está expresado como frecuencia cardíaca por volumen latido. El corazón tiene una capacidad asombrosa para ajustar el gasto cardíaco y de esta manera nosotros satisfacemos las necesidades de nuestro organismo. Durante el sueño, el gasto cardíaco va a disminuir y durante el ejercicio, como ya sabemos, nuestro gasto cardíaco se incrementa de una manera marcada. La capacidad de aumentar el gasto cardíaco, por ejemplo, durante un mayor grado de actividad, se denomina reserva cardíaca. Entonces, si le preguntan qué es reserva cardíaca, es la capacidad para aumentar el gasto cardíaco en situaciones de mayor actividad. Por ejemplo, tenemos aquellos deportistas y aquellos también nadadores. En ese caso, los nadadores de competencia y corredores de larga distancia tienen reservas cardíacas amplias, grandes. Durante el ejercicio, el gasto cardíaco de estos atletas se puede incrementar con rapidez hasta 5 o 6 veces el volumen o el nivel de su nivel en reposo. En cambio, ¿qué pasa en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca? En este caso, estos pacientes van a utilizar su reserva cardíaca en reposo. Para ello, solamente subir un tramo de escaleras puede provocar dificultad para respirar debido a que han excedido su reserva cardíaca. De por ello, es importante conocer acerca del tema de reserva cardíaca y también el gasto cardíaco. Es importante también conocer que el gasto cardíaco se considera como el factor determinante principal del desempeño cardíaco. El gasto cardíaco nos puede reflejar la frecuencia con la cual el corazón late por minuto, es decir, la frecuencia cardíaca, y también cuánta sangre bombea con cada latido, es decir, el volumen latido. Por eso tenemos acá nuestra fórmula, gasto cardíaco igual a la frecuencia cardíaca, que es la frecuencia con el corazón late por minuto, y acá el volumen latido, que es cuánta sangre va a bombear con cada latido del corazón. La frecuencia cardíaca va a estar regulada por un equilibrio de una actividad de un sistema y también con otro sistema. Entonces, los sistemas que van a regular la frecuencia cardíaca va a ser el sistema nervioso simpático, pero el cual, como tú ya sabes, el sistema simpático incrementa la frecuencia cardíaca. Pero por otro lado tenemos el sistema nervioso parasimpático, el cual va a hacerlo más lento. Mientras que pues, tenemos acá al volumen latido. Este volumen latido va a ser controlado ya no por el sistema nervioso simpático ni parasimpático, sino va a ser controlado por la precarga, por la poscarga y también por la contractibilidad cardíaca. Entonces, si nos preguntan qué factores tienen a influenciar, ¿no? A esa frecuencia cardíaca, ustedes responderán el sistema nervioso simpático parasimpático. ¿Y qué factores alteran el volumen latido? Está la precarga, está la poscarga y también la contractibilidad cardíaca. Y la fórmula, no se olviden, gasto cardíaco igual a frecuencia cardíaca por volumen latido. La precarga, bueno, en su definición está como el grado de estiramiento que realiza la fibra miocárdica del ventrículo cuando se llena, es decir, cuánto se extiende el ventrículo al llenarse al momento de la diástole. La contractibilidad sabemos que es la capacidad de contraerse del ventrículo y la poscarga es la fuerza que se opone a el ventrículo, por ejemplo, al vaciar la sangre. Es decir, ¿qué fuerza necesita ejercer el ventrículo para superar la resistencia de la aorta? ¿No? Eso sería todo con respecto a la fisiopatología. Vamos a hablar un poco más acerca de la disfunción tipo sistólica y la disfunción diastólica. Acá está lo que te mencioné, que precarga y poscarga, te lo dejo, por ejemplo, como datos. Ahora, ¿qué es lo que va a alterar la precarga y la poscarga? Recuerda que aquí vemos cómo la frecuencia cardíaca, por ejemplo, se influencia por el sistema nervioso simpático y parasimpático, cómo el volumen latido se va a influenciar por la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Y ahora, por ejemplo, te voy a dar acerca de la precarga y la poscarga y cómo estas, por ejemplo, van a variar según ciertas condiciones, como acá la hipertensión, la vasoconstricción, y acá esos factores que pueden incrementarlo. Bueno, solamente todo lo que acabamos de ver es la fisiología, antes de pasar a explicar como tal los tipos de insuficiencia. Entonces, tenemos una disfunción sistólica y una disfunción diastólica. La disfunción sistólica, ¿te acuerdas que te dije que
Recuerdes el término que es sístole y también recuerdes la diástole. Sístole hace referencia a la contracción del miocardio, mientras que la diástole hace referencia a la relajación del ventricular, la relajación diastólica. Entonces, vamos a establecer una diferencia respecto a estos dos tipos de disfunciones. Importante que recuerdes un término que se llama la fracción de eyección. Vamos a ver que la fracción de eyección va a ser diferente en los dos tipos de disfunción. En la disfunción, por ejemplo, sistólica, aquí vamos a encontrar que la fracción de eyección va a estar disminuida. Si por debajo del 55%, es decir, va a ser menos de lo normal. Tenemos en otro caso, en la disfunción diastólica, acá la fracción de eyección no va a estar disminuida, sino que va a estar normal. ¿Y a qué me refiero con que esté normal? A que está en el rango de 55% a 70%. Podemos acá no está por debajo del 55%. Cuando esté por debajo del 55%, es ahí cuando debemos de sospechar que la fracción de eyección está baja y por lo tanto diagnosticar una disfunción sistólica. Con respecto al gasto cardíaco, aquí sí vamos a tener que ambos en común van a compartir que el gasto, por ejemplo, va a estar reducido. Dentro de las causas tenemos diferentes causas de una disfunción sistólica con respecto a una diastólica. Como te estaba mencionando, la sístole es aquella capacidad de contracción. Entonces, ¿qué pasa en una insuficiencia sistólica o llamada también disfunción sistólica? Lo que va a pasar es que la causa van a ser patologías que van a afectar directamente a la capacidad de bombeo del corazón. Entonces, ¿qué patologías están relacionadas acá? Tenemos al infarto del miocardio, a las cardiopatías isquémicas y a la miocardiopatía dilatada. Esas son las principales causas de la disfunción sistólica, no te olvides. Y por otro lado tenemos la disfunción diastólica, cuyas causas son hipertensión. Recuerda que la diástole es la capacidad de relajación. Entonces, yo como causas debo de considerar a aquellas patologías que van a alterar y no van a permitir que mi corazón se relaje. Entonces, como no permite que el corazón se relaje, se va a generar insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. ¿Cuáles serían las causas? Sería hipertensión crónica, el envejecimiento que va a hacer más rígidas las paredes ventriculares y la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, estas tres principales causas son consideradas como parte de la etiología de una disfunción diastólica. Con respecto al mecanismo compensatorio, tenemos en casos de insuficiencia sistólica, es que se va a aumentar la frecuencia cardíaca, se va a generar una vasoconstricción y con ello también un aumento del volumen plasmático. Con respecto al mecanismo compensatorio de la disfunción diastólica, será aumento de la presión del llenado porque tiene el intento de compensar así esa reducción o falta de sangre cuando se llena el ventrículo. Por ello se aumenta la presión de llenado. En la clínica podemos ver que ambos van a compartir dos son la disnea, dos manifestaciones, dos disnea y fatiga. Y como te había mencionado, en la diastólica tenemos que la fracción de eyección siempre está preservada. Con respecto al tratamiento, encontramos en la disfunción sistólica medicamentos que van a mejorar la contractibilidad. Por ejemplo, son inhibidores de la ECA, diuréticos y betabloqueantes. En cambio, con respecto al tratamiento de disfunción diastólica, se va a orientar o centrar en medicamentos que van a controlar la hipertensión. Acá tenemos a otros medicamentos también como los diuréticos y aquellos fármacos que mejoran la relajación y la función diastólica. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Recuerda que está la fracción de eyección. Si te preguntabas, por ejemplo, qué era acá, seguimos vamos a, bueno, aquí será fisiopatología y insuficiencia cardíaca, pero vamos a hablar un poquito más acerca de la disfunción sistólica. Bueno, como te estaba mencionando, infusión sistólica se refiere a la incapacidad o disminución de la contractibilidad del miocardio, en la cual la fracción de eyección va a ser menor al 40%. Y vemos que la fracción de eyección normalmente debería de ser alrededor del 65%, pero en personas que padecen de insuficiencia sistólica, su presión, o bueno, su fracción de eyección, perdón, sería menor al 40%. Dentro del mecanismo principal, vamos a encontrar la disminución de la capacidad del ventrículo para eyectar la sangre, es decir, pierde su capacidad de contractibilidad. Obviamente, esto va a afectar también el volumen telediastólico. Con el volumen telediastólico me refiero a la precarga. Lo que va a hacer es que va a aumentar la precarga. ¿Por qué? Porque debido a la incapacidad del ventrículo para inyectar la sangre eficientemente, entonces aumenta la precarga porque se va a concentrar la sangre en las aurículas y no tiene capacidad de inyectar el ventrículo.
Vemos que también, aunque el aumento de precarga va a ayudar momentáneamente, esto puede llevar a una acumulación de sangre en las aurículas. Recordemos que la precarga, como te dije, era la cantidad o la distensión que va a sufrir las aurículas al llenarse de sangre. Entonces, un aumento de la precarga de manera excesiva puede llevar a la acumulación de sangre en las aurículas y también en el sistema venoso, lo cual va a resultar en un edema pulmonar. Las causas comunes, ya te había explicado, la cardiopatía isquémica, cardiomiopatía, el infarto al miocardio, están consideradas también aquí como causa de insuficiencia sistólica. Dentro de la clínica está la disnea, la fatiga, la congestión pulmonar, el edema periférico y también la disminución del gasto cardíaco, como te dije, está afectada su capacidad de la contractibilidad. Seguimos ahora con la disfunción diastólica. ¿Recuerda la disfunción diastólica? Acuérdate de la diástole. La diástole es la relajación ventricular, por lo tanto, en insuficiencia tendremos una alteración de la relajación ventricular, pero tenemos que la función contráctil va a estar conservada, porque acá no hay una disfunción sistólica, solamente una diastólica, es decir, que el llenado ventricular está comprometido, la relajación del ventrículo está comprometida, pero no la función contráctil. Vemos que la fracción de eyección, en este caso, a diferencia de la sistólica, no va a sufrir ninguna variación. Vemos que la fracción de eyección suele ser normal entre el rango de 55 y 70%. Recuerda que usualmente esta fracción de eyección suele ser de 65%, y aquí como vemos la contracción del corazón está alterada. Y recuerda que la fracción de eyección es el porcentaje de sangre inyectado por el ventrículo. Entonces, en la diastólica tú te preguntas, ¿se afectará la capacidad contráctil? No, por lo tanto la fracción de eyección sí se conserva. En cambio, la sístole, ¿se afectará la capacidad contráctil? Sí, por lo tanto la fracción de eyección está baja. Entonces, tenemos que hay un problema, como te había mencionado, a nivel de la pared del ventrículo, que lo que va a pasar es que no se relaja lo suficiente para llenarse de sangre. Lo vemos entre las causas está la hipertensión, el envejecimiento, que va a ser más rígida las paredes ventriculares. Esas también otras condiciones como son la pericarditis constrictiva y la hipertrofia miocárdica. Vamos a ver entre la clínica también la disnea, la fatiga, la congestión pulmonar y la dificultad para el llenado ventricular, especialmente durante el ejercicio. Ahora vamos a pasar, bueno, hablar acerca de otro tipo de insuficiencia cardíaca. Vamos a dividir la insuficiencia cardíaca, ya hemos visto en la parte insuficiencia histórica, la diastólica. Recordar también una insuficiencia aguda y una crónica, obviamente lo podemos fácilmente diferenciar o inferir de qué se trata, la aguda por un corto periodo de tiempo y la crónica sugiere una larga data. Entonces, ahora veremos la insuficiencia ventricular derecha y la insuficiencia ventricular izquierda. Bueno, la insuficiencia ventricular izquierda, como dice su nombre, se refiere a la incapacidad del ventrículo izquierdo para bombear la sangre de manera eficiente. Por otro lado, la insuficiencia ventricular derecha hace referencia a la incapacidad del ventrículo derecho para bombear la sangre hacia los pulmones. Entonces, entre las causas de la insuficiencia ventricular izquierda se encuentra la hipertensión, está también la enfermedad coronaria, la insuficiencia valvular, las cuales incluyen insuficiencia mitral y aórtica. Por otro lado, en insuficiencia derecha está la enfermedad pulmonar crónica, la hipertensión pulmonar y la insuficiencia valvular tricúspide como causas. Vemos con respecto a la clínica que va a variar en una insuficiencia izquierda con una insuficiencia derecha. Por ejemplo, en una insuficiencia izquierda, dentro de la clínica principal, veremos que los órganos más afectados acá serían los pulmones. Por lo tanto, encontraríamos dentro de la clínica de una insuficiencia ventricular izquierda congestión pulmonar. Entonces, ¿cómo se manifiesta la congestión pulmonar? En las personas, en los pacientes, se va a manifestar con disnea, que es dificultad para respirar, la ortopnea, que pasaré a explicar que es un tipo de disnea en la cual el paciente no puede echarse sin que le falte la respiración, por lo tanto suele mantener sentado o ponerse de pie. La disminución también del gasto cardíaco, lo cual va a originarme la fatiga, sería la clínica principal en insuficiencia cardíaca de tipo izquierda. Por otro lado, tenemos el lado derecho, la clínica va a ser diferente porque ya veremos la congestión ya no tanto del pulmón, sino más bien del sistema venoso porta y también la circulación sistémica, por lo cual encontraremos sistema periférico, estará también la citis, la hepatomegalia, y a nivel de las venas yugulares también encontraremos una ingurgitación o distensión yugular.
También hay otro término que se denomina insuficiencia cardíaca global, que hace referencia con la insuficiencia no solamente se va a estar de un lado, derecho o izquierdo, sino que va a afectar los dos. Obviamente, ese tipo de insuficiencia suele ser más grave. A menudo la insuficiencia cardíaca izquierda va a progresar a la insuficiencia cardíaca derecha a medida que empeora. Entonces aquí vemos cómo insuficiencia cardíaca izquierda, inicialmente el lado izquierdo, con el paso del tiempo, si no recibe tratamiento, puede abarcar también el lado derecho y de esta manera generar una insuficiencia cardíaca global. Con respecto más bien a la insuficiencia cardíaca derecha, generalmente la insuficiencia cardíaca derecha se va a deber, por ejemplo, debido a problemas pulmonares o aumento de la presión pulmonar en caso de una insuficiencia cardíaca de ventricular derecha. Ahora se pasaré, bueno, a explicar acerca de cómo funciona ese cada tipo de insuficiencia de derecha y izquierda. Vamos a tomar este espacio, pues, no, un espacio más libre. No, ya. Acá vamos a explicar acerca de cómo funciona. Acá tenemos la aurícula derecha. Acá está tu ventrículo derecho. Acá está la aurícula izquierda. Y acá supongo que es el ventrículo izquierdo. Son las cuatro cámaras del corazón, como vemos. Entonces, vamos a hablar acerca de la insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca derecha, como te había mencionado, la incapacidad del ventrículo derecho para bombear la sangre. Entonces, el problema va a estar acá, en ese ventrículo derecho. Va a tener recuerda que acá viene la vena cava superior, se va a conectar con la aurícula derecha, viene el ventrículo derecho y el ventrículo derecho va a pasar por donde hacia los pulmones, ¿verdad? Por este vaso, que es la arteria pulmonar, va a pasar hacia los pulmones, la sangre que va a llegar. Entonces, va a llegar va a bombear, se va a encargar el ventrículo derecho de bombear la sangre hacia los pulmones. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca derecha? Al tener esta incapacidad, pues no va a bombearlo de una manera adecuada hacia el pulmón, lo cual va a afectar al gasto cardíaco. Con ello, entonces, por ejemplo, si vamos a poner otro color, supongamos que acá viene la sangre, ¿ok? Acá viene la sangre, está empezó por morado, pasa por la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, y lo normal sería que se relaje, no, obviamente, el ventrículo y se eyecte la sangre hacia los pulmones por la arteria pulmonar. Pero ¿qué pasa en insuficiencia cardíaca derecha? Esta capacidad del ventrículo no va a ser suficiente, por lo tanto, el flujo sanguíneo que va a recibir el pulmón va a ser muy escaso y más bien se va a acumular la sangre. Esa sangre, como vemos, se empieza a acumular acá, incluso puede regurgitar acá y aumenta más bien la sangre en el sistema venoso sistémico. Recuerden que acá vino de la vena cava, entonces por ello aumenta la sangre en el sistema venoso sistémico, porque no se mueve y acá no puede expulsarse adecuadamente, solamente se va a expulsar una pequeña cantidad. Entonces, si yo tengo un aumento del sistema venoso sistémico, vamos a tener también como clínica, está, recuerda que acá la vena cava superior regresa, se va a conectar también con la vena porta. Recuerda que también se unen vena sistémica, vena porta. Entonces tenemos que aumenta también la cantidad de sangre hacia esta vena. Y la vena porta va a estar y va a ser muy importante para la irrigación del hígado, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos, o esto nos explica, que insuficiencia cardíaca derecha se va a desarrollar en hepatomegalia. De igual manera, como conecta a vasos o a venas también a nivel del abdomen, genera ascitis, una distensión, recuerda, venosa, porque tenemos la vena yugular, sigue siendo tu vena, entonces también va a distenderse esta vena yugular y con ello también, bueno, en general sería edema periférico, hepatomegalia, ascitis, la distensión venosa yugular, entre otros. Vemos también que con respecto al edema se suele ver una ganancia de peso superior a 1 kilo, a veces en 24 horas, o aproximadamente 2 kilos en una semana, lo cual nos puede indicar un empeoramiento de la insuficiencia, porque está reteniéndose, como estoy diciendo, el líquido. Entonces vemos que se está acumulando, como te mencioné, la sangre a nivel del sistema venoso. Por lo tanto, se acumula sangre en la vena porta, generando en el hígado una hepatomegalia, y en el vaso también puede generar una citis, una alteración de la función hepática.
Con respecto al sistema gastrointestinal, se dice que puede interferir con la absorción de nutrientes y con ello causar anorexia y malestar abdominal. Entre los signos visibles, como estaba mencionando, es la distensión venosa de distensión de las venas yugulares externas, que puede estar visible al estar de pie o estar sentado, especialmente en insuficiencia grave. Por otro lado, tenemos al otro tipo de, bueno, se nos seguimos hablando de insuficiencia derecha. Bueno, vamos a pasar acerca de la insuficiencia, perdón, ventricular ahora izquierda. En este caso de insuficiencia ventricular izquierda, y hemos visto, acabamos de ver la derecha, el problema era en el ventrículo derecho, pero ahora pasaremos al ventrículo izquierdo. En el caso del ventrículo izquierdo, como tú sabes, va a bombear la sangre hacia la aorta, y de la aorta va a salir hacia la circulación sistémica. La pasar en insuficiencia del ventrículo izquierdo va a afectar a la capacidad de bombeo, por lo tanto también va a reducir el flujo sanguíneo hacia, hacia la aorta. Vamos a encontrar que también está pues, dificultad del paso de la sangre, va a dañarse o agravarse si, por ejemplo, tenemos de fondo alguna valvulopatía, es decir, un daño a nivel de las válvulas. Y dentro de la clínica de insuficiencia ventricular izquierda, vamos a encontrar también una disminución del gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, como te repito, por ejemplo, acá, mira, voy a borrar un poco. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. En este caso, el problema va a estar en el ventrículo izquierdo. La capacidad no va a ser la misma. Llega, por ejemplo, a salir acá, aurícula, ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo debería de expulsarlo hacia la aorta. Pero, ¿qué pasa si hay insuficiencia ventricular de tipo izquierda? Lo que va a pasar es que va a disminuir el gasto cardíaco. También se va a acumular la sangre en este ventrículo, que es el ventrículo izquierdo, porque no tiene una buena capacidad de bombeo, no tiene una buena capacidad de bombeo, por lo tanto se va a acumular en este ventrículo y también como no puede pasar, como te digo, la sangre, también se tiende a acumular en la aurícula izquierda, porque es como si tuvieras pues un vaso, ¿no? No sé, un vaso y una caña, supongamos que debería de salir por esa cañita por arriba, supongamos que hay algo obviamente que lo propulsa a que salga el líquido, pase por la caña y ascienda, pero supongamos que ese sistema que está propulsando el líquido de la caña falla. Entonces, este líquido va a estar acumulado en esa parte de la caña, ¿verdad? De igual manera con el corazón. Aquí la sangre se va a acumular en el ventrículo izquierdo. Como no pasa del ventrículo izquierdo, no pasa hacia la aorta, va a estar ahí regurgitando, va a ir paseándose nuevamente, devolviéndose hacia la aurícula izquierda. Y como tú sabes, ¿qué se conecta con la aurícula izquierda? Está conectándose, ¿qué? Las venas pulmonares. Entonces, las venas pulmonares se van a dirigir hacia el pulmón. Mira cómo está regresando otra vez la sangre de ventrículo izquierdo hacia aurícula izquierda, de aurícula izquierda hacia las venas pulmonares y de las venas pulmonares se va a estar dirigiéndose otra vez hacia los vasos pulmonares porque es donde obviamente está perteneciendo. De ahí van a conectarse las venas pulmonares hacia los demás vasos a nivel pulmonar. Por lo tanto, vamos a tener que va a aumentar la congestión pulmonar debido a ese aumento de sangre a nivel del pulmón. Por lo tanto, dentro de la clínica importante en insuficiencia ventricular izquierda está principalmente el edema pulmonar o la congestión pulmonar, en la cual la persona con manifestaciones clínicas está, pues, problemas a nivel respiratorio, por ejemplo, la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la cual se va a manifestar durante las noches, y ahorita te voy a explicar a qué se refiere exactamente. Entre las causas más comunes de este tipo son la hipertensión, el infarto agudo del miocardio, la estenosis, también considerada también como una causa, y también está la regurgitación de las válvulas aórtica y también mitral. Tenemos que la evolución, en este caso, suele ser rápida en personas con, por ejemplo, infarto de miocardio. La insuficiencia cardíaca izquierda puede desarrollarse fácilmente, incluso con un infarto pequeño. El hecho de haber tenido ya un infarto va a predisponer a que a la persona desarrolle con mayor frecuencia insuficiencia cardíaca ventricular izquierda. En resumen, como te estaba explicando, la sangre se acumula en el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda, lo cual aumentó la presión de la circulación pulmonar ya que estaba regresando por las venas pulmonares y eso condujo a una congestión pulmonar.
si nosotros obviamente persistimos con este tipo de problemas y no realizamos ningún tratamiento, vemos que esa insuficiencia cardíaca izquierda puede afectar al otro tipo de ventrículo que es el derecho y me daría pues una complicación mucho peor que sería insuficiencia cardíaca global. Entonces, espero que hasta ahora se haya comprendido acerca de todo lo que hemos explicado. Vamos a hacer un pequeño repaso acá. Nos quedamos acá, ¿no, chicos? Entonces, aquí pues, tenemos el ejemplo corazón. Venimos, por ejemplo, acá la sangre llega por la vena cava superior y la aurícula derecha. Miremos acá, la aurícula derecha se va hacia el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, este ventrículo derecho debería de expulsar la sangre hacia la arteria pulmonar. Pero, ¿qué pasa en la insuficiencia cardíaca derecha? En este caso, tenemos un problema en la capacidad de contractibilidad de este ventrículo, por lo cual la sangre se acumula en este ventrículo derecho. La sangre que se acumula en este ventrículo también puede estar pasando a esta aurícula, que es la aurícula derecha, y como vemos, ¿qué se está conectando en la aurícula derecha? Es la vena cava superior. La vena cava superior va a recibir la sangre, esa sangre va a estar ahí, va a aumentar la sangre, va a estar regresando y va a estar en contacto con otras venas del sistema de nuestro organismo, como son la vena porta. La vena porta es importante para la irrigación, en este caso, de nuestro hígado. Por lo tanto, un aumento de la congestión o de la sangre va a aumentar la presión de la vena porta. Por lo tanto, vemos que se presenta una hepatomegalia frecuentemente en este tipo de insuficiencia cardíaca a la derecha, ya que recuerda que la vena porta y las venas cava son importantes, ¿ok? Obviamente van a transportar la sangre del cuerpo y están relacionadas. Tenemos ahora el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, con el problema ya no va a ser ese lado, sino que va a ser en el lado izquierdo. Acá en este caso el problema sería una disfunción ventricular izquierda. Viene la sangre, vemos por acá auricular izquierda, no, no, perdón. Obviamente la sangre, perdón, va a llegar desde los pulmones. Supongamos que se logra funciona bien el ventrículo derecho, entonces llega al pulmón, se oxigena bien, del pulmón va a ingresar por las venas pulmonares van a llegar acá a la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo me va a expulsar la sangre por la aorta y la aorta nos va a dar la circulación sistémica a través de sus ramas. Pero ¿qué pasa en una insuficiencia cardíaca de tipo izquierda? Lo que va a pasar es que el ventrículo izquierdo no va a ser suficientemente capaz para expulsar la sangre por la aorta. Por lo tanto, también la sangre se va a acumular en el ventrículo izquierdo, va a estar por acá en la aurícula izquierda y de acá se va a regresar. Va a aumentar entonces la sangre por las venas pulmonares hasta dirigirse hacia el pulmón. Entonces, este aumento de sangre a nivel de los capilares o vasos pulmonares va a hacer que haya un aumento también de la presión, pues se desarrolla una hipertensión pulmonar y una congestión por ese exceso de sangre. Por ello, los síntomas que vamos a encontrar acá son distintos al del lado derecho. Encontraremos tos, disnea, ortopnea. En cambio, acá encontramos hepatitis, ascitis y distensión de la vena yugular. Eso sería lo importante acerca de la insuficiencia cardíaca derecha y la izquierda. Obviamente nosotros tenemos ciertos mecanismos que van a compensar esta insuficiencia cardíaca. Dentro de los mecanismos es importante mencionar el mecanismo que tú seguramente ya has escuchado en fisiología, que es el mecanismo Frank-Starling, en donde sabemos, se hace referencia a que cuando nosotros estiramos más, por ejemplo, las fibras o las paredes, en este caso del corazón, va a aumentar más la contracción. Obviamente eso tiene también un límite, ya que va a llegar un momento en el cual la compensación por el gasto por el Frank-Starling no va a ser lo suficiente efectivo y va a causar realmente insuficiencia cardíaca. Tenemos también al sistema nervioso simpático. Este sistema también va a actuar como un sistema compensador. En este caso, este nervio simpático, al al reconocer que está desarrollando una insuficiencia cardíaca, que está, por ejemplo, disminuyendo la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, como ya sabemos, lo que va a hacer es aumentar por medio de sus catecolaminas la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, y de esta manera compensa esa baja de gasto cardíaco que está pasando en la insuficiencia cardíaca, y de esta manera mejora la perfusión, aunque nuevamente, al igual que el mecanismo de Frank-Starling, lo realiza a corto plazo. Es por eso que la insuficiencia cardíaca a veces puede pasar desapercibida, porque tenemos nuestros mecanismos en nuestro cuerpo que van a compensar la clínica y van a ocultar de alguna manera, ¿no? Por ello que es importante que personas con hipertensión o comorbilidades asociadas al corazón realicen usualmente estudios para determinar si por si acaso tienen una insuficiencia cardíaca.
Otro mecanismo que también que va a actuar y muy importante y muy conocido va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ese sistema también va a activar, bueno, va a forzar la retención de sodio y de agua, lo cual va a incrementar el volumen sanguíneo y con ello mejora la perfusión renal y también contribuye al gasto cardíaco. Nosotros también va a ser péptidos no diuréticos. Factores como la endotelina y el óxido nítrico también van a mejorar o van a compensar los problemas de insuficiencia cardíaca. La hipertrofia miocárdica, que se refiere a un aumento del tamaño de las fibras musculares, que también va a inicialmente mejorar la contractibilidad. Sin embargo, esta hipertrofia nos va a jugar una mala pasada cuando pase mucho tiempo, ya que esta hipertrofia será causa de una disfunción de la contractibilidad más adelante, la remodelación del miocardio que hago referencia a la fibrosis y la dilatación ventricular, que como te digo nuevamente, si bien altera la geometría cardíaca para intentar mantener la función del corazón, poco a poco, con el plazo, con el largo, a largo plazo, vamos a ver que esa fibrosis, esa dilatación va a impedir aún más que mi corazón se pueda contraer, lo cual va a agravar más la insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar ahora cómo se va a desarrollar, por ejemplo, el sistema nervioso simpático. Como te había mencionado, el sistema nervioso simpático va a responder a la disminución del gasto cardíaco y que es típico en insuficiencia cardíaca porque va a mejorar la contractibilidad del corazón y también ayuda a retener sodio y agua. Entre los efectos iniciales vemos que va a aumentar la perfusión de órganos críticos como son el cerebro y el corazón mediante la vasoconstricción. Va a hacer que la sangre nuevamente empiece a oxigenar bien los órganos que estaban pues en riesgo, como son el cerebro y el corazón. El mecanismo que va a realizar es intentar aumentar la presión arterial, el gasto cardíaco que está baja en insuficiencia, aunque esto inicialmente es útil. La estimulación excesiva del sistema nervioso simpático se va a volver maladaptativa. Eso quiere decir que va a provocar efectos negativos como taquicardia, vasoconstricción y arritmias. La taquicardia aumenta la carga de trabajo sobre el corazón, va a elevar también, recuerda, la demanda de oxígeno porque necesita mayor oxígeno en el corazón para bombear más rápido y con ello va a contribuir a la isquemia cardíaca. Esa isquemia cardíaca recuerda que una falta de oxígeno va a causar un daño en las células. En ese caso, la célula del corazón serían los miocitos. Daña los miocitos y con ello disminuye la contractividad o llamado también el ionotropismo. Entonces, hemos visto cómo el sistema nervioso simpático, que inicialmente era beneficioso, terminó siendo generando una respuesta maladaptativa, en la cual, pues, generó una arritmia taquicardia. La taquicardia aumentó la demanda de oxígeno, por lo tanto, al no ser capaz de suministrar adecuado oxígeno en el mismo corazón, va a generar una isquemia. Esta isquemia, pues, va a agravar más o va a empeorar más la necesidad de la demanda de oxígeno. También tengo que las catecolaminas pueden inducir las arritmias cardíacas y contribuye también al aumento de la mortalidad, como estaba mencionando, ya que puede, pues, una arritmia súbita causarme una muerte también súbita, ¿no? Porque, como estaba mencionando, el sistema nervioso simpático, si bien va a elevar, no va a producir catecolaminas para elevar la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco que está bajo en insuficiencia cardíaca. A largo plazo, estas catecolaminas, por ejemplo, pueden producir taquicardia, y no solamente taquicardia, sino también arritmias. Las arritmias pueden causarme una muerte súbita. Acá tenemos otro mecanismo que se llama aldosterona, también lo vamos a explicar. Entonces, bueno, como para pasar a explicar esto, hay que mencionar que, por ejemplo, uno de los efectos más importantes en la reducción del gasto cardíaco debido a la insuficiencia cardíaca es que se va a disminuir el flujo sanguíneo renal y también la velocidad de filtración glomerular. ¿Esto por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo insuficiencia cardíaca en la cual, pues, obviamente mi gasto cardíaco va a estar disminuido debido a un problema de la función ventricular, obviamente voy a tratar de utilizar sabiamente la poca sangre que me queda. Entonces, el organismo, por así decirlo, ¿a quién va a sacrificar? Va a sacrificar el riñón. Entonces, el riñón va a empezar a disminuir su flujo sanguíneo y también disminuir su filtración glomerular. Por ello que al detectar, por ejemplo, esta falta o esa disminución de filtración glomerular, va a ser estimular la secreción de la renina. La renina va a ser secretada por los riñones porque va a detectar esta falta de filtrado glomerular. En consecuencia, la renina va a transformar, por ejemplo, de angiotensina 1 a el angiotensinógeno, por ejemplo, estará aquí para pasar el angiotensina 1.
La angiotensina 1 recuerda que va a ser ahora convertido en angiotensina tipo 2 por la ECA, que está producido por los pulmones. Y la angiotensina 2 va a ser lo importante, ya que esta tiene una gran capacidad vasoconstrictora y también va a estimular una hormona que vamos a ver adelante. En la aldosterona, por ejemplo, esta va a ser la hormona que va a estimular la angiotensina tipo 2, la cual que te había mencionado que va a contribuir de manera directa a una vasoconstricción generalizada y excesiva, realiza una vasoconstricción potente y también no solamente se encarga de realizar una vasoconstricción, sino que como ves acá en el gráfico, a nivel del sistema nervioso simpático va a favorecer la secreción de catecolaminas. Estas catecolaminas van a aumentar aún más aquellas propiedades contráctiles y también, aparte de aumentar este nervio simpático a nivel de la recaptación, se dice que va a inhibir la recaptación de norepinefrina o noradrenalina, por lo tanto va a aumentar más la noradrenalina porque no va a haber nadie que lo inhiba, ya que está inhibiendo el mecanismo de recaptación. Recuerda que recaptación significa un mecanismo por el cual un exceso de neurotransmisor va a ser, pues, obviamente llevado nuevamente para evitar ese exceso. Cuando hay un exceso de noradrenalina va a ser recaptado, pero ¿qué pasa en este caso? La angiotensina tipo 2 simplemente va a anular esta recaptación, por lo cual la norepinefrina va a estar abundando y eso va a permitir más al aumento de la frecuencia cardíaca. La angiotensina aldosterona también, como te dije, nos proporcionaba un estímulo poderoso para la producción de una hormona, la cual es la aldosterona, que se ubica o es producida en la corteza suprarrenal. La aldosterona tiene como funciones incrementar la absorción de sodio, pero no solamente de sodio, sino que también aumenta la resolución o la retención de agua. Debido a que la aldosterona se metaboliza en el hígado, vamos a encontrar que sus cifras van a aumentar mucho más cuando hay insuficiencia cardíaca o ocasiona una congestión hepática. ¿Recuerdas en qué tipo de insuficiencia veíamos una congestión hepática? Era la insuficiencia cardíaca tipo derecha, ¿no? En este caso, la aldosterona también va a estar elevada. Vemos también que la insuficiencia cardíaca, como te dije, lleva a una acumulación progresiva de líquido. En esta acumulación progresiva de líquido provocada dilatación ventricular, aumenta la tensión de la pared, eh, actúa como mecanismo compensatorio de Frank Starling, pero vamos a ver que va a empeorar la insuficiencia cardíaca conforme pase el tiempo. Y algo muy curioso acerca de la también angiotensina tipo 2 es que no solamente va a estar relacionada con el sistema nervioso simpático, con la aldosterona, con la vasoconstricción, también vamos a ver una función que seguramente no has escuchado de repente, es que va a estimular la producción de citocinas inflamatorias, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral y interleucina 6. Entonces, ¿por qué es importante que menciones esto? ¿Por qué? Porque esos factores, células inflamatorias, citocinas, perdón, el factor necrosis tumoral de interleucina tipo 6 va a traerme células inflamatorias como son neutrófilos y macrófagos. Estos macrófagos, cuando sean atraídos, van a ser activados también. Y cuando son activados, van a estimular el crecimiento, recuerda, de fibroblastos y con ello la síntesis de fibra de colágenos. Este fibroblasto de depósito de colágeno va a provocarme una hipertrofia ventricular y también una fibrosis de las paredes del corazón, lo cual va a disminuir la distensibilidad, es decir, va a aumentar su rigidez. Por último, puede provocar una disfunción ventricular, tanto sistólica como diastólica, ya que al tener los ventrículos rígidos, dificulta tanto la relajación del ventrículo como su capacidad de hacer una buena eyección. Entonces, esta es la explicación de por qué se forma pues una hipertrofia miocárdica. Hemos mencionado que la angiotensina tipo 2 también se va a encargar de reclutar o sintetizar primero citocinas proinflamatorias como el factor necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina tipo 6. Esto va a llamar, recuerda, a las células inflamatorias, tenemos a neutrofilos y macrófagos. Los macrófagos van a favorecer actividad, activar la actividad de fibroblastos, los cuales van a sintetizar fibra de colágeno y matriz extracelular, que va a hacer que mi corazón, miremos, se engruese. Mira, las paredes ventriculares están hipertrofiadas por ese depósito excesivo y anormal de colágeno y fibroblastos. Entonces, aquí está la explicación de por qué se genera una hipertrofia ventricular en insuficiencia cardíaca. Seguimos con los péptidos natriuréticos. En este caso, los péptidos natriuréticos son una familia de hormonas, las cuales se van a encargar de regular, por ejemplo, van a ser, mejor dicho, tiréticos y natriuréticos, son de esas funciones y van a actuar sobre el músculo liso de los vasos. Tenemos a cuatro péptidos natriurales conocidos, pero para esta enfermedad solamente los más importantes van a ser el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral. Como su nombre lo indica, el péptido natriurético auricular se va a liberar por las células de la aurícula, en respuesta al estiramiento. También puede ser la presión o la sobrecarga de líquido en aurículas. Por otro lado,
el péptido natriurético cerebral no es que se libere a nivel de cerebro, sino que también se va a liberar en las células ventriculares, como respuesta también a lo mismo, a un aumento de presión ventricular o una sobrecarga de líquido. Entonces, en ambos casos, el aumento o incremento de estiramiento de la presión de la cámara va a promover la natriuresis y la diuresis transitorias. Por ello, pues, mediante el aumento de tasa filtrado glomerular, entonces aumenta la tasa de filtrado glomerular, también se inhibe la resorción tubular de sodio y de agua. Esto va a promover la natriuresis y la diuresis mediante, pues, un aumento, como te dije, de la filtración glomerular. Es por eso que se dice que los péptidos diuréticos son hormonas las cuales van a ser diuréticas y natriuréticas, así que estimulan la producción de orina. Como te había mencionado, se tienen que activar mediante el estiramiento ya sea de aurícula o de ventrículo. Este tipo de péptidos también dice que afecta directamente al sistema nervioso central, ya que lo que va a hacer es que inhibe la liberación o la secreción de vasopresina y con ello también regula la función del centro de la sed. Por ejemplo, en pacientes, obviamente que tengan concentración, perdón, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca se ha elevado, se ha encontrado, perdón, a menudo concentraciones elevadas de proteína natriurética auricular y cerebral. Por ello que también se caracteriza por tener pacientes que pues, tienen esta enfermedad, tienen oliguria, porque tienen sus péptidos elevados. Entonces esto va a provocar que haya una excesiva actividad de la natriuresis, de la diuresis, por eso que los pacientes suelen orinar incluso de noche. Los medicamentos para tratar insuficiencia cardíaca a menudo se basan en reducir las concentraciones de los péptidos natriuréticos, el cerebral especialmente. Por lo tanto, las personas que tienen insuficiencia cardíaca estable crónica tienen cifras del péptido natriurético cerebral en un intervalo normal. Sí, porque obviamente con el paso del tiempo también y el medicamento llegan a estabilizarlo, sin embargo, o sabemos que la persona tiene insuficiencia cardíaca. Sin embargo, no todos los fármacos, como son los inhibidores de la enzima como te dije, angiotensina, el espironolactón, de los diuréticos, van a tratar de disminuir las concentraciones del péptido natriurético cerebral. También hay otros fármacos que lejos de disminuirlo, van a incrementarlo y aún así ayudan para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Entre ellos está la digoxina, los beta bloqueadores, los cuales van a incrementar las concentraciones del péptido natriurético cerebral y con ello pues va a mejorar el caso de problemas de insuficiencia cardíaca. Pasamos ahora sí a la siguiente diapositiva antes de pasar a hablar ya como tal la patología especial acerca de las endotelinas. Recuerda que las endotelinas son péptidos vasoconstrictores, los cuales son liberados por hacer endoteliales a lo largo del sistema circulatorio. Estos van a ser clasificados en cuatro tipos de endotelinas. Están la ET1, la ET2, la ET3 y la ET4. La función principal, quiero que recuerden que es la vasoconstricción, la proliferación de células de músculo liso, también está la hipertrofia miocárdica y tiene efectos antinatriuréticos sobre los riñones. Es decir, que no va a estimular la micción o decir la producción de orina, sino todo lo contrario, la va a disminuir. Su regulación va a depender de la angiotensina tipo 2, también de la vasopresina, pero principalmente la angiotensina tipo 2. Es por eso que decimos que la angiotensina tipo 2 es un potente vasoconstrictor porque va a regular la endotelina y la endotelina es un vasoconstrictor. En los tipos de receptores tenemos dos tipos de receptores. Hay el tipo A, los cuales van a estar asociados con vasoconstricción, y el tipo B con vasodilatación. En el siguiente cuadro hablaremos acerca de la hipertrofia y la remodelación miocárdica en pacientes con insuficiencia cardíaca. Hasta ahora te he explicado diferentes mecanismos por los cuales van a intervenir en un paciente con insuficiencia cardíaca, como hemos visto los péptidos diuréticos, hemos visto también el mecanismo de Franistalis, tema de angiotensina-aldosterona, hemos visto las endotelinas y entonces el sistema nervioso simpático. Como puedes ver, todos en conjunto comparten que tratan de aumentar la presión arterial, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca que está disminuida en un paciente que obviamente tiene insuficiencia cardíaca, no tiene esa misma capacidad de eyección por parte del ventrículo. Tenemos acá a tres tipos, bueno, a las hipertrofias. La hipertrofia miocárdica, creo que recuerdo que es una respuesta adaptativa a la sobrecarga de trabajo del corazón, en la cual el tamaño de células de los miocitos va a mejorar, bueno, va a aumentar con el fin de mejorar el rendimiento de bombeo. Como consecuencia de hipertrofia, si bien va a mejorar el desempeño del corazón inicialmente, ya que imagínate como si mi corazón aumentara su grosor del músculo, por lo cual permite su bombeo pues, más rápido,
a largo plazo va a ser un factor de riesgo muy importante para la mortalidad, porque va a contribuir tanto a la disfunción sistólica como diastólica, porque imagínate que tenemos un corazón en el cual su pared es gruesa, como acá, una que no va a permitir relajarse bien y recibir la adecuada cantidad de sangre, y otra que al estar muy grueso tampoco le va a ser fácil hacer una contracción, por lo tanto causaría insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica, esta hipertrofia. Entre los tipos de hipertrofia están la simétrica, la concéntrica y la excéntrica. La simétrica hace referencia cuando aumenta proporcionalmente el grosor y la longitud del músculo. Por ejemplo, lo vemos en los atletas. Pero ¿qué pasa con la hipertrofia concéntrica y la excéntrica? Obviamente, estas dos se dan en patologías. Tenemos la primera que es la hipertrofia concéntrica. En esta tenemos que el aumento del grosor de la pared se va a dar en este caso en patologías como la hipertensión. En cambio, en hipertrofia excéntrica se va a dar un aumento desproporcionado de la longitud muscular, como la cardiomiopatía dilatada. Es decir, que acá, por ejemplo, podemos encontrar una hipertrofia simétrica, en la cual pues, va a ser fisiológica o beneficiosa. Acá está la concéntrica, en la cual es un aumento del grosor de la pared, que es típico encontrarlo en patologías como la hipertensión. Y la última, la hipertrofia excéntrica, que más que incrementar el grosor, hemos visto que se ha incrementado la dilatación o la longitud, como la cardiomiopatía dilatada. Pasamos ahora acerca de la clínica de insuficiencia cardíaca, es decir, qué podemos encontrar acerca en los signos y síntomas de un paciente que presente esta enfermedad. Bueno, a nivel respiratorio, nosotros vamos a encontrar una dificultad al respirar. Esto, como te había mencionado, especialmente sin insuficiencia cardíaca de tipo izquierda, ya que se generaba una congestión pulmonar. Esta congestión pulmonar va a llevar una dificultad para respirar, una disnea, especialmente durante el esfuerzo físico o también en reposo. Se puede presentar también ortopnea. La ortopnea se refiere a dificultad para respirar al estar acostado. Entonces, si la persona está acostada acá, no puede respirar, no puede estar echada y se va a parar inmediatamente porque aquí en este caso va a jugar la fuerza gravitacional. Ok, vamos a explicar más adelante. También está la fatiga, la tolerancia, por ejemplo, el ejercicio también va a ser otro problema que se va a manifestar también. Tenemos la retención de líquidos, la caquecia, la desnutrición, la cianosis, la diaforesis, que es la sudoración excesiva, la taquicardia y la descompensación, que ya, bueno, sería una etapa ya esencialmente final. Dentro de las manifestaciones respiratorias, vamos a hablar primero acerca de la disnea del esfuerzo. La disnea del esfuerzo se refiere a dificultad respiratoria cuando el paciente realiza actividad física, esto debido, como te digo, a la congestión pulmonar en caso sea una insuficiencia cardíaca de tipo izquierdo. Se va a presentar como una falta de aliento o una dificultad para respirar, la cual va a empeorar cuando la persona realiza actividad física. Tenemos el otro, sería la ortopnea, en la cual se refiere a dificultad respiratoria que ocurre cuando la persona se encuentra en posición supina, es decir, echada. En este caso, como hay un edema, ok, en miembros inferiores, porque eso es lo que va a caracterizar, como ejemplo, insuficiencia cardíaca es el líquido acumulándose en vías inferiores, va a pasar que la persona se echa y este líquido se va a redistribuir. Miremos, así, por ejemplo, tuviéramos una bolsa, ¿no? Una bolsa y llenémosla de agua, por ejemplo, hasta acá, hasta la mitad. Va a estar acá hacia abajo. Pero ¿qué pasa si la bolsa obviamente es cerrada? Lo echamos. Acá el líquido se va a extender por todo la bolsa, ¿verdad? Va a estar aquí echada. Entonces, de igual manera pasa con el pulmón. Nosotros nos acostamos, en ese caso el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, el líquido se va a redistribuir por todo el pulmón, por lo cual va a incrementar la congestión pulmonar y esto va a causar dificultades, por ejemplo, al dormir y se va a despertar, por ejemplo, con dificultad, obviamente, al momento de respirar. Eso sería la ortopnea. Tenemos la disnea paroxística nocturna, la cual se referencia a un episodio súbito de dificultad respiratoria durante la noche. Eso despierta al paciente con una sensación de asfixia extrema. Generalmente el síntoma, al igual que la ortopnea, mejora al sentarse, lo cual va a aliviar la presión pulmonar acumulada debido a este líquido que se está expandiendo. La tos crónica no productiva se refiere a una tos seca. Recuerda que la tos productiva se refiere a una tos con expectoración, la cual tiende a empeorar también nuevamente al estar acostado, porque aquí, como te estaba explicando, aumenta la congestión pulmonar porque está aumentando el líquido en los pulmones. Ese síntoma a menudo es ignorado o no se asocia con insuficiencia cardíaca, pero puede ser un indicio de congestión pulmonar. El asma cardíaca también podemos encontrarlo.
Y es algo muy importante, va a ser el tipo de respiración. Recordemos que hay tres tipos de respiración, tres tipos de patrones. Tenemos la respiración de tipo Biot, la de Kines-Stock y la respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul va a ser la única dentro de las tres que vamos asociada a trastornos metabólicos como la diabetes. La de Biot está asociada a la meningitis, la de Kines-Stock a accidentes cerebrovasculares, a infartos también cerebrales y también está presente en insuficiencia cardíaca. En este caso, una respiración de Kines-Stock hace referencia a un aumento gradual de la profundidad, a veces de la frecuencia de la respiración, podemos sacar que está aumentando progresivamente, hasta que poco a poco empieza a disminuir, y a disminuir tanto que se produce un periodo de apnea, en la cual pues no va a haber respiración, y obviamente el patrón se va a repetir. Aumenta, disminuye, apnea, aumenta, disminuye, apnea. Entonces, ese caso está, ese patrón está asociado con insuficiencia cardíaca, pero ya avanzada, y se observa, por ejemplo, en el sueño y de esta manera pues interrumpe o emite molesto para la persona, ya que interrumpe su ciclo de sueño. Además que puede favorecer también la actividad simpática y aumenta la posibilidad de padecer arritmias. El edema pulmonar agudo es una emergencia médica grave en la cual el líquido de los capilares se va a mover hacia los alveolos y esto va a dificultar la expansión pulmonar y alterar el intercambio gaseoso. Esto lleva a una disminución de la oxigenación sanguínea y puede causar disnea, cianosis, confusión. También el paciente suele estar sentado porque la única manera en la cual el líquido se pueda asentar en las bases del pulmón y no lo llegue a asfixiar, va a estar jadeando, con piel fría, la piel va a estar húmeda y a menudo se hace una tos productiva, ahora sí con esputo espumoso y sangre. Vamos a ver, como algo típico, están las aquí crepitaciones pulmonares. Encontramos también dentro de la clínica la fatiga cardíaca. A diferencia de la fatiga general, una fatiga cardíaca se va a manifestar principalmente durante el día y va a empeorar conforme se incrementa la actividad. En insuficiencia izquierda grave, el gasto cardíaco disminuye tanto que no se puede proporcionar el suficiente oxígeno hacia el cuerpo y esto lleva a una fatiga progresiva. La confusión mental hace referencia, bueno, se debe al bajo gasto cardíaco en insuficiencia ventricular izquierda, la cual reduce el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Esto provoca síntomas como confusión, alteración de la memoria, ansiedad, agitación, insomnio. Esto es particularmente común en aquellos pacientes mayores de edad que presentan arteriosclerosis cerebral. Esos pacientes, síntomas perdón, se pueden complicar eh, en aquellos pacientes que tienen edad avanzada debido a las condiciones relacionadas con el envejecimiento. Entonces, hasta acá hemos visto acerca de manifestaciones respiratorias. Recuerda, por ejemplo, que predominantemente se encuentra insuficiencia cardíaca de tipo izquierdo. Ahora hablaremos acerca de la retención de líquidos. En este caso, la retención de líquidos pues va a hacer que se empiecen a congestionar las venas de mi organismo, lo cual va a llevar o bueno, va a reflejar que hay un llenado excesivo en el sistema vascular. En consecuencia, tenemos la nicturia que aumenta la producción urinaria durante la noche. Se observa como signo temprano de insuficiencia cardíaca debido al aumento del retorno venoso del corazón. Por ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha, vemos cómo aumenta la ituria. Vamos a ver por qué llega pues a volver la sangre por las venas cava superior, llega a distribuirse otra vez, entonces va a aumentar la presión o el llenado a nivel vascular y eso hace que el paciente tenga una urgencia, necesidad de orinar durante la noche por aumento del retorno venoso. La oliguria hace referencia a disminución del gasto urinario. Ese es un signo ya tardío y está asociado a una insuficiencia cardíaca grave. Recordemos que lo principal o primero sería la icturia y lo último sería la oliguria. Esto nos suele indicar que hay un gasto cardíaco muy bajo y la insuficiencia renal también está existiendo seguramente, por tanto hay una oliguria. Obviamente, como vuelvo a repetir, observamos insuficiencia cardíaca no temprana, sino a una grave, en la cual ya ha pasado mucho tiempo. Y lo otro hace referencia a la transsudación de líquido hacia la cavidad pleural. Es más común la insuficiencia cardíaca izquierda. Recuerda que todo izquierdo está asociado al pulmón y lo derecho más bien a una congestión venosa, por ejemplo, hepatomegalia, ascitis, tensión venosa yugular. Por lo tanto, en este caso, vemos claro que los pacientes tienen un líquido acumulado en los pulmones, lo cual va a dificultar la respiración. Está también la citis, que es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Es más frecuente nuevamente en insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, es importante que recuerdes la diferencia entre la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Recuerda que la derecha está asociado más a congestión venosa, por tanto, tendremos a la hepatomegalia, a la citis, a la extensión venosa yugular. Estará también este,
sí, estorasitis, fiebre singular, la hepatomegalia, incluso puede afectar también circulaciones del vaso. En cambio, en la insuficiencia cardíaca izquierda, al aumentar la congestión de los pulmones, los síntomas principales estarán, pues, tos, disnea, también estará la ortopnea, disnea paroxística nocturna, y también respiración esto en caso ya sea mucho más grave. Tenemos también como otras manifestaciones está la caquexia cardíaca, que es una condición grave de desnutrición y desgaste de tejidos en personas con insuficiencia cardíaca ya avanzada, lo cual conlleva una pérdida muscular y también pérdida de peso significativa. La desnutrición también porque la insuficiencia cardíaca grave afecta la capacidad del cuerpo para absorber y utilizar nutrientes. Obviamente tiene que ser, para tener nutrición se requiere insuficiencia cardíaca ya grave, la fatiga también, como te estaba explicando. Y a nivel gastrointestinal, vemos que la congestión del hígado y estructuras gastrointestinales puede causar una sensación de plenitud y con ello dificultar la digestión y la absorción de nutrientes. Por ello que vemos, pues, en los pacientes anorexia, vemos también la pérdida de peso, hemos visto con ello también la desnutrición, ¿no? Recuerda que la anorexia en este caso no se trata de una anorexia nerviosa, como una anorexia intencional que nosotros conocemos, sino que esta anorexia se trata de de un tipo, una condición en la cual el paciente no tiene pues un estímulo o no tiene siente ganas por ingerir alimentos, precisamente por sensación de plenitud que está ocasionando la congestión en el hígado. Encontramos también dentro de la manifestación de la cianosis, que es la coloración azulada, ¿ok? De la piel y membranas mucosas, por ejemplo, vemos en los labios, por exceso de hemoglobina desaturada, hay cianosis recuerda central y cianosis de tipo periférica. La central lo podemos ver en insuficiencia cardíaca izquierda, edema pulmonar, en cortocircuito de derecha a izquierda. Por otro lado, la periférica es más común en enfermedad, como enfermedad de Raynaud. Tenemos también las arritmias cardíacas, las cuales son trastornos de ritmo cardíaco común, insuficiencia cardíaca. Y, por ejemplo, ya por último, en consecuencia de esas arritmias, si nosotros no solucionamos la insuficiencia, me puede dar una muerte cardíaca súbita, ya que se produce un paro cardíaco repentino durante la primeras, en caso se manifieste las arritmias. Y esto, por ejemplo, se asocia a menudo a taquicardias ventriculares, a fibrilación ventricular, que obviamente ha derivado de una insuficiencia cardíaca no controlada. Entonces, hemos visto cómo la insuficiencia cardíaca, desde los primeros síntomas, ha podido evolucionar. En la siguiente parte es la parte 2, lo vamos a explicar en la segunda parte de la patología especial, acerca de prácticamente sería lo mismo, pero ya está más elaborado cómo se desarrolla la insuficiencia cardíaca. Nuevamente repasemos, insuficiencia cardíaca es aquella condición en la cual se va a ver una alteración a nivel estructural funcional que va a comprometer el bombeo del corazón. Además, también compromete la congestión pulmonar. Entonces, vamos a ver que con frecuencia este tipo de insuficiencia cardíaca ha sido ocasionado, por ejemplo, por condiciones que nosotros podemos controlar, como la hipertensión, cardiomiopatía dilatada, cardiopatía valvular, también está otras patologías que van a hacer que la insuficiencia cardíaca se manifieste si es que no es tratada esta condición. Obviamente, por ejemplo, tenemos una hipertensión a largo plazo que no se ha controlado, nos va a dar una insuficiencia cardíaca. La Asociación Americana clasificó en cuatro etapas la insuficiencia cardíaca. Recordemos que acá la etapa uno, la etapa A, solamente habla de los factores de riesgo que nos indican que la persona posiblemente padezca con insuficiencia cardíaca. La etapa 2 habla acerca de la cardiopatía estructural, pero sin antecedentes de signos. En la etapa C ya habla acerca de los síntomas y en la etapa 4, que es la etapa D, habla de insuficiencia cardíaca ya avanzada. Hemos visto acerca de la fisiología. Encontramos que la reserva cardíaca suele ser mayor en personas activos deportistas y también nadadores. Por otro lado, en pacientes con insuficiencia cardíaca, la reserva cardíaca va a estar conservada o designada solamente a reposo, por lo cual cuando el paciente sube las escaleras va a manifestar ciertos problemas o dificultad, ¿no? Momento de respirar. Aquí está la fisiología, la fisiopatología, en los factores como gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, volumen latido, y le hemos explicado acerca de la precarga y la poscarga, acerca de disfunción o insuficiencia sistólica y diastólica. Recordemos que nos vamos a guiar del término. Si es sistólica, hay un problema de la contracción; si es diastólica, hay un problema de relajación.
Acá la fracción de eyección va a variar en ambos, ya que la fracción de eyección es el porcentaje de sangre eyectado en el ventrículo. Por lo tanto, vamos a encontrar disminuido en una disfunción o insuficiencia sistólica, pero en la insuficiencia diastólica no va a estar disminuido, sino que va a estar normal. Recuerda que el valor normal es de 55 o de 50 a 65%, siendo el valor generalmente en personas es de 65%. Acá vemos los mecanismos compensadores, son el mecanismo de la renin-angiotensina, el Efran-Starley, están los péptidos natriuréticos, también habíamos visto, están también las endotelinas, el sistema nervioso simpático. Habíamos visto cómo la angiotensina tipo 2, aparte de ser un buen vasoconstrictor, aparte de estimular la secreción de aldosterona, va a estimular también la secreción de interleucina C y interleucina tipo 1, que va a generar que haya una mayor actividad de los fibroblastos. En consecuencia, la mayor actividad de fibroblastos se va a sintetizar mayor matriz extracelular y también fibras de colágeno, lo cual, si bien va a ser beneficioso para aumentar al principio este grosor del miocardio, y con ello aumenta pues o genera una buena contracción, ya que hay un problema a nivel, como te dije, del ventrículo, no hay una buena eyección. Esto a largo plazo va a ser un factor considerado como un predictor de mortalidad, ya que miremos cómo esta hipertrofia ya va a dificultar la relajación y también la contracción. Entonces se vuelve prácticamente una trampa mortal que se ha puesto el corazón. Acá están los péptidos, te dije que son su función principal, son natriuréticos y estimulan la producción de orina. También tenemos al auricular cerebral. Acá tenemos el auricular producido por aurículas y cerebral producido por los ventrículos. Tenemos acá como influenciado este nervio simpático, acerca de las endotelinas, que son vasoconstrictores. Existen cuatro tipos. Su función principal, la angiotensina, pues 2 va a regular la de tipo 1, puesto que se dice que es vasoconstrictor, porque miremos que está regulando la endotelina. Aquí están los tipos de hipertrofia. Recordemos acá la simétrica es la única que va a ser fisiológica, es decir, normal, y se va a dar en atletas o en personas que practican frecuentemente deporte. Acá obviamente son patológicas, la concéntrica, en la cual aumentamos el prosolo, podemos encontrar hipertensión, mientras que acá la excéntrica, la cual se refiere a una dilatación, la podemos encontrar la cardiomiopatía dilatada. Aquí está la clínica de insuficiencia cardíaca a nivel respiratorio, disnea, automnea, disnea paroxística nocturna, tos crónica no productiva y una tos seca, una expresión de Chilense-Stokes y en edema pulmonar agudo, encontraremos en pacientes con insuficiencia cardíaca. También estaremos con la fatiga cardíaca y la confusión mental. Obviamente, estas ya son insuficiencias de mayor gravedad. También hemos visto la retención de líquidos, lo cual vamos a ver nicturia, oliguria, hidrotoras, ascitis, hepatomegalia. Recordemos que eso se va a dar más que todo una clínica por insuficiencia cardíaca derecha, en la cual pues hay una acumulación o una congestión venosa, por ello que vamos a observar perdón, distensión en las venas yugulares. Vamos a encontrar también ascitis y hepatomegalia. En cambio, en un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, los síntomas van a estar orientados más a una congestión pulmonar. Recuerda, te expliqué también por qué la insuficiencia cardíaca izquierda genera una congestión pulmonar y por qué la insuficiencia cardíaca derecha generaba una congestión a nivel venoso, ¿no? Obviamente, a largo plazo, si no se controla, puede generarme una arritmia y con la arritmia, pues una muerte súbita. Y así hemos producido, pues, hemos visto la evolución de la insuficiencia cardíaca. Nuevamente, si te has partido la parte de explicación del por qué insuficiencia cardíaca y derecha e izquierda es importante, te lo voy a repetir acá otra vez. Tenemos en este caso a nuestro corazón, acá tenemos la aurícula derecha, acá está el ventrículo derecho. Ok, está mal dibujado, pero está representando las cuatro cavidades. Tenemos acá nuestra aurícula izquierda, nuestro ventrículo izquierdo. Recuerda que acá está la vena cava superior, acá se va a conectar nuestro ventrículo derecho por la arteria pulmonar, la cual va a salir hacia los pulmones, y acá de los pulmones ya va a regresar la sangre oxigenada hacia las venas pulmonares, conectando la aurícula izquierda. Y acá ya del ventrículo izquierdo, obviamente va a tener que mandar la sangre hacia la aorta, lo cual vamos a pintarlo acá de azul, supongamos que se hace referencia a la aorta, para que pueda diferenciarlo. Entonces vamos a traer acá de color rojo a nuestra sangre. Por un momento voy a dibujar acá. Esto, ¿qué pasa, por ejemplo, con la sangre que viene, por ejemplo, viene la sangre, pasa por la vena cava superior, va hacia esta aurícula, mira acá, la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa hacia mi ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a ser expulsado hacia la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, de la arteria pulmonar, recuerda que va a irse
hacia dónde, hacia los pulmones, por lo que no me salga también el dibujo, pero si ves en los pulmones, y de esta manera en el pulmón va a oxigenar la sangre mediante intercambio gaseoso que es la hematosis. La sangre ya oxigenada va a venir ahora y va a pasar acerca de las venas pulmonares, va a pasar por aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y de ventrículo izquierdo va a salir a la aorta y con la aorta la circulación sistémica. Pero ¿qué pasa en la insuficiencia cardíaca derecha? Lo que va a pasar es que en el caso del ventrículo derecho va a estar fallando, por lo cual se va a acumular sangre en ese ventrículo y no va a ser capaz de pasar, en ese caso, la arteria pulmonar. Por lo tanto, este acúmulo de sangre en el ventrículo derecho va a estar regresando hacia la aurícula derecha y de la aurícula derecha también hacia la vena cava superior. La vena cava superior va a recibir ese aumento de sangre, la cual lo va a transmitir hacia las venas que se va a conectar a nivel sistémico y esto va a indicar que hay un aumento del llenado en las venas. Por lo tanto, aumenta la presión. Si aumenta la presión de las venas, va a afectar a las distintas venas que tenemos. Por ejemplo, a nivel del cuello, afecta a la vena yugular, a nivel del hígado, a la vena porta y así también a las venas que están relacionadas con la circulación abdominal, generándome una ascitis. Por otro lado, tenemos, en caso que sea una disfunción del tipo de ventrículo izquierdo, el problema va a ser que no va a pasar la sangre hacia la aorta, por lo tanto se va a acumular en este ventrículo. Pasamos por la aurícula izquierda va a volver hacia las venas pulmonares y recuerda que las venas pulmonares están conectadas hacia los pulmones, por lo tanto va a aumentar la congestión en los pulmones y van a manifestarse la clínica más que todo a nivel respiratorio, como son tos, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Recuerda que es importante por ello que te recuerdes acerca de la fisiología pulmonar, ya que acá en los pulmones tenemos a los alveolos. Entonces, estos alveolos va a ser importante ya que se va a dar intercambio de gases, es decir, la hematosis, que sería la difusión, ¿no? Porque una cosa es la ventilación y otra cosa es la difusión. La difusión se va a dar intercambio de gases de oxígeno, de CO2. Por lo tanto, pues mi CO2 ya, aunque ha venido de la sangre no oxigenada, ahora se va a convertir en sangre oxigenada y debería devolver por las venas pulmonares. Entonces vamos a pasar a la siguiente, bueno, esta diapositiva. Eso sería todo con respecto a la primera parte de insuficiencia cardíaca. Después vamos a hablar de la segunda parte, también algo relacionado con lo que hemos visto, los sistemas que van a regularlo, ¿no? Pero acá sería ya un poco más avanzado, bueno, vamos a ver algunas diferencias. Y eso sería todo con respecto a la primera parte de la patología de insuficiencia cardíaca.